Vamos a ir a la escritura del Señor y les pido que busquemos en la palabra el libro de 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. ¿Estamos? Ahí está, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Les quiero leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo Jesús y manifiesta el aroma, el perfume de su conocimiento por nosotros, en todo lugar, porque por Dios somos buen olor de Cristo, buen perfume, aroma de Cristo. Somos el suave aroma que se esparce en los que se salvan y en los que se pierden también. Cuando nosotros podemos ver esta porción de la Escritura, que vamos a orar por ella para que puedan tomar asiento. Señor, queremos agradecerte por ese momento y por ese tiempo que tú nos hablas, que tú nos guías, que tú nos enseñas. Gracias te damos, dulce Espíritu Santo, y háblanos, que nosotros podamos entender que hemos sido llamados para ser tus hijos y como tales oler a ti, Señor. Gracias te damos, dulce Espíritu Santo. Bendice nuestras vidas, bendice este tiempo, bendice a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos que han venido este día. Bendícenos, Señor, y háblanos a nuestros corazones para poder entender lo que tú tienes preparado para nosotros en este día. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y la enseñanza de esta mañana se llama perfume, aroma. ¿Qué viene a ser un perfume, un aroma? Viene a ser la brisa agradable que despide un instrumento aromatizador, etcétera, etcétera, un incienso quemado. Eso viene a ser el perfume. Miren, todos nosotros hay algo que poseemos y a veces no nos damos cuenta, que es el humor. El humor es el olor natural de cada persona. A veces cuando la persona es falto de higiene, no le gusta estarse bañando o arreglando, su humor comienza a ser desagradable para los demás. Uno mismo no lo percibe porque uno mismo se ha acostumbrado a su olor y no lo percibe, pero otro sí. Es como aquel, por ejemplo, que no fuma. Yo creo que ninguno de nosotros fumamos, pero cuando fumábamos no nos molestaba el humo. Pero cuando dejamos de fumar, entramos a un lugar que está cargado de nicotina y nos resulta un poquito incómodo, nos fastidia. Es lo mismo, todos tenemos un humor y a veces no nos damos cuenta. Y a veces uno le dice al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa: oye, báñate, no te has bañado hoy día, creo, ¿no? Y no, pero no huelo. Claro, no se lo percibe él, pero sí el que está a su alrededor. Y hay personas que tienen un olfato muy, muy exquisito, muy delicado. Y una de ellas es mi esposa. Y conjuntamente con ellas creo que las damas. Las damas son muy, también tienen un olfato muy delicado. Yo recuerdo cuando, a mí siempre me ha encantado, y eso también, quiéralo o no, yo heredé muchas cosas genéticas, creo que de mi padre, a pesar de que no me crié con él, a pesar que él tuvo rechazo sobre mí y yo tuve también más rechazo sobre él, sobre su imagen y sobre sus cosas. Pero sin embargo, cuando mi padre falleció, las locas de mis tías, sus hermanas, yo le veía pues que cuando le estaban vistiendo, cambiando, cuando le estaban metiendo al féretro, al cajón, yo le veía que echaban un montón de perfume y yo decía: ¿qué cosas, están locas, qué cosas hacen? Y diría, bueno, será para que no se perciba el olor de muerto. Pero no, decían que lo hacían porque a mi padre le encantaba el perfume. Le gustaba, además de bañarse, dicen que se bañaba en perfume. Y yo tenía también esa manía ya con los 10 años que tenía cuando él muere, pero yo tenía también esa manía que me gustaban los perfumes. Y claro, en mi casa no tenía muchos perfumes de varón, ni mi mamá me quería comprar perfume de varón porque yo era básicamente un niño. Pero sin embargo había algunos perfumes de mi mamá
que me gustaban, y no es que yo fuese medio raro que me gustaba el perfume de mujer, sino que habían algunos, por ejemplo, hay algunas colonias que podríamos decir que son bisexuales, que son de la banderita arcoíris, creo. Pero no es así, sino hay colonias que son refrescantes. Me acuerdo mucho, en esos tiempos había una colonia muy agradable que era la colonia Drogua. Había una colonia también argentina importada que también era muy agradable. Pero son colonias cítricas, por ejemplo, que son para refrescar. Y bueno, yo paraba echándome eso. Y me iba a ir al colegio así todo perfumado. Pero bueno, eso se hizo una manera de ser algo propio en mí y me gustaba mucho. Cuando yo viajaba por Huancayo y la llevo a conocer a Teresa, mi esposa, la que hoy es mi esposa, en esos tiempos había una colonia que había sacado la Casa Yambal, que a mí me encantaba. Una de Yambal y había otra que había de otra casa de perfumería que se llamaba la Casa Crevani, y yo usaba una u la otra, no las dos, sino una o la otra. Y esta colonia de Yambal había una que se llamaba Infraganti de Yambal, y era exquisita. Y bueno, me echaba, como siempre me he hecho, la colonia, pero después me decía mi cuñada, la hermana de mi esposa, que cuando yo llegaba, tenía un restaurante, mi esposa, sus padres, cuando yo llegaba al restaurante, hasta adentro, hasta pasada la casa y hasta pasada el restaurante y adentro estaban viviendo ellos, ya sabían que había llegado Reinaldo. Y yo le decía, ¿por qué? Porque se sentía el olor de Infraganti, me decía mi cuñada, ¿no? Entonces, algo que nosotros debemos entender es que el perfume tiene esa característica. Tiene la característica de perfumar no solamente a la persona que lo usa, sino también el ambiente. Y comienza a cambiar esa atmósfera. Eso ya después con los tiempos han salido esos aerosoles que cuando hay una sala que se ha llenado de un olor desagradable se echa y cambia el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces acá nos dice la palabra en esta carta de Corintios que nos dice darle gracias a Dios Él nos lleva a nosotros en triunfo, en el desfile de triunfo. ¿Qué es el desfile de triunfo? Cuando un conquistador tomaba una tierra, cuando los adolescentes han tomado la tierra, cuando los jóvenes, cuando las damas, cuando los varones toman la tierra, ese conquistador iba el primero en su carruaje, con su cochero, qué sé yo, pero al lado iba otro carruaje igual, o si no, lo hacía sentar en su carruaje de vencedor, lo hacía sentar ¿a quién? Al que no había peleado, al que era su heredero. Algo que así podemos ver en una película que ya no la pasan, pero es preciosa, es hermosa, es maravillosa. Se llama Ben-Hur, que fue tomada de hechos reales, pero con algo de ficción también, por supuesto. Pero cuando Judah Ben-Hur es desechado, es rechazado, es perseguido y sacado de su lugar, de su casa por su amigo Mesala, que llegó a ser el gobernador de la región del Imperio Romano. Y Ben-Hur, en una galera que va a naufragar, que naufragó, él salvó al cónsul, salvó al centurión que iba en esa galera. Y el centurión, en gratitud, le dio su anillo y lo hizo su hijo. Y por eso, después de ello, Mesala, que tenía un alto cargo en el Imperio Romano, no pudo tocarlo ni pudo mandarlo matar a Ben-Hur como él hubiera querido. ¿Por qué? Porque Ben-Hur había sido adoptado a recibir el anillo y a poder subir en el carruaje de victoria de este cónsul, de este centurión. Algo así también nosotros encontramos que Dios nos quiere enseñar. Tú eres levantado por Dios, aunque tú no has hecho la batalla, levantado por Dios y puesto en el carruaje de Cristo, que hizo la batalla y tuvo victoria. Entonces, cuando nosotros repetimos, muy bonito parte de la escritura que dice, en Cristo somos más que vencedores. Sí, es la verdad, porque el Señor Jesucristo hizo la batalla, Él enfrentó la batalla y nosotros subimos en el carruaje con Él. Ahora, dice ahí, manifiesta el aroma, el perfume de su conocimiento a nosotros en todo lugar. Entonces nosotros, al estar
al lado de él. Miren, por ejemplo, si yo me baño, ya no existe esa colonia, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, me bañara ahora en esa colonia Infraganti y yo estoy abrazando a una persona, esa persona al irse va a oler a la colonia que yo me eché, ¿verdad? Cuando nosotros nos pegamos a alguien, comenzamos a absorber de su aroma, de su perfume, sea bueno o sea malo también. Cuando nosotros entramos en un ambiente en el cual yo una vez le decía a alguien, tal cosa es pecado o no es pecado. Pecado es lo que es desagradable a Dios. Y si en un lugar se está haciendo algo desagradable, entonces no hay lugar para mi espíritu, porque no está el Espíritu de Dios. Yo recuerdo mucho una boda que hubo en Tarapoto de un amigo, de un joven en Tarapoto, los cristianos, y hacen la boda cristiana, sus pastores lo casan, lo ofician en la boda y todas esas cosas. Y después de la boda, la familia hizo una celebración en un hotel de primera allá en Tarapoto, el Hotel Río Chilcayo, que es muy bonito, muy hermoso. Para mí creo que es el mejor hotel, aparte del otro que no conozco, que es el de Peluchín, Puerto Palmeras, que también dicen que es maravilloso, pero está fuera de la ciudad. Río Chilcayo está más dentro de la ciudad. Pero bueno, la familia hace la ceremonia, hace la fiesta ahí en este hotel. Pero los familiares, algunos disque cristianos y otros que no, llevaron la pachanga, llevaron cerveza, llevaron licor y todas esas cosas. Y miren, yo por supuesto fui invitado, estaba por ahí, pero yo no tenía participación porque yo no era el pastor de ellos. Yo solamente vi que comenzaron a entrar las cajas de cerveza. Mi esposa y yo también, nosotros dijimos, bueno, esto no es para nosotros, nos paramos para retirarnos. Pero lo que vi es que los novios se pararon también, y no porque me habían visto a mí hacerlo, se pararon también y se fueron, siendo su boda. ¿Por qué? Pero pastor, no ser legalista. Ese el cumpleaños, ese el bautizo, ese la boda de fulano y hay que alegrarse. No. ¿Ustedes creen que un lugar donde está libándose licor, donde hay una fiesta carnal, mundana, el Espíritu Santo pueda estar ahí contento? No. Entonces, ¿qué va a ser el espíritu del hombre de fe? Y uno entonces se retira, uno se aparta. Por eso cuando nosotros tenemos también bodas de cristianos, le decimos, por si acaso, nada de licor, porque muchas veces dicen, no, yo no voy a tomar, pero mi familia no son creyentes. Los agasajados son ustedes que se casan, no tu pariente el borrachín. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que van a ir a ese lugar cambian la atmósfera, cambian el ambiente, ¿de acuerdo? Y uno tiene que cuidar ese ambiente. Nosotros procuramos cuidar este ambiente porque es la casa del Señor y porque tú vas a venir. Nosotros podemos hacer muchas cosas que rayan con lo mundano, que pueden ser creyentes que no son tan creyentes. Y por eso nosotros somos tan insistentes también con los levitas, que ellos tienen que estar en santidad 100%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos están ministrando no a ti porque llegaste temprano o tarde, sino están ministrando el corazón de Dios para que la presencia de Dios pueda manifestarse. Nosotros tenemos que levantar el perfume y el aroma. Miren, lo que yo decía hace unos momentos, Noé cuando bajó del arca, ya llegaron a tierra firme, lo primero que hizo es levantar un altar y poner en sacrificio también el ganado, las reses, qué sé yo. Y ese aroma, ese perfume de sacrificio subió al Señor. Y el Señor se sintió agradado por ello. Y ahí es que el Señor da promesa y le dice, nunca cesará la siembra y la cosecha. Y nunca volveré a destruir al hombre. ¿De acuerdo? Y no porque el hombre fuese perfecto a raíz de Noé. El hombre ha seguido siendo imperfecto hasta nuestros días. Y lo seguimos siendo. Pero nosotros tenemos que cuidar la atmósfera, cuidar el ambiente. Cuando nosotros encontramos en el versículo 15 que dice, porque por Dios somos buen olor a Cristo. Por el Señor el Padre es que nosotros vamos a hacer olor a Jesucristo. Olor a Dios. ¿Cómo es el olor a Cristo? Es poder llevar
de la presencia de Él en nosotros. Su presencia no es llevar una imagen, no es llevar un nombre, no es llevar una cruz. La presencia del Señor es que nosotros podamos aceptar lo que estamos viviendo en sacrificio. Miren, mis amados, guapos, hermosos y bellos. Dile al que está a tu lado, está hablando de mí. Y tú respóndele, eso es fe. Miren, yo sé que ahora, hago un paréntesis, se dificulta un poco el ingreso. Antes llegábamos con las justas y llegábamos. Ahora no es tan fácil, por lo que están arreglando esa pista que a la larga va a beneficiarnos también a nosotros. ¿De acuerdo? Así que cuidemos también las calles, cuidemos la pista, cuidemos a los vecinos. Cuando pases y veas a un vecino, adiós amigo, amiga, ¿cómo está? Buenos días. Saludarlos con cariño, ¿de acuerdo? Y no es, no, eso para tu casa, cuando llegue tu suegra a visitarte, ahí. Pero cuando nosotros venimos y llegamos algunos con las justas, y estamos viniendo en taxi, o estamos viniendo en los buses, estamos viniendo los que tenemos movilidad personal, llegamos. Pero yo veo que así como nosotros vienen otros hermanos y otras hermanitas, y se vienen algunos caminando y llegan puntual. Y hoy día cuando llegué, las hermanitas que están acá en la cuarta fila, ellas ya estaban acá. Y yo no he llegado tarde. Yo he llegado 20 para las 10, porque 9:35, porque se bloqueó el ingreso acá a la entrada, pero ya habían acá 3 hermanitas mayores. ¿Cómo lo hicieron ellas? Y no es que ellas tengan escoba y que... No, ¿verdad? Pero llegaron a tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a... Llego con el carro y llego, ojalá que no hayan puesto la cinta verde. La cinta verde. No. Miren, la hora es la hora. Tenemos estos tiempos que está un poco difícil la entrada. Salir un poquito más temprano. Yo salgo a las 9 de mi casa, les he dicho, voy a procurar salir de repente 10 para las 9 o un cuarto para las 9 para poder estar acá 9:30 más tardar. Mejor es estar temprano a estar llegando con las justas, porque cuando uno sale con el tiempo ajustado, sobre todo los que tenemos movilidad, entonces se nos hace un poco más difícil. Yo recuerdo mucho, y mi esposa siempre me lo saca, yo no sé para qué, el bocón de Reinaldo se lo tuvo que contar a ella. Siempre he sido un eximio conductor. Yo desde los 18 años tengo brevete y licencia para manejar. Y creo que manejo regularmente bien. Y he manejado en carreteras por muchos años. Pero a veces mi hijita Diana, con la cual venimos, o mi esposa también, yo digo, ay, mi Dios. A veces hay personas, damas o varones, en el cual creen que el reloj no tiene 60 minutos, sino tiene 347 minutos. No, todavía es a las 10. Sí, pero ya son un cuarto para las 10. ¿Vives en Huanchaquito? No, yo vivo lejos, pero yo llego. ¿No? Eso no es mi caso. Yo trato de salir siempre un poco más temprano, pero a veces cuando me demoro un poco, o se demora mi esposa o mi hija, y estamos viniendo, entonces comienzo a... Y acá en evitamiento es un poquito difícil, porque lamentablemente nuestro país hermoso, bello y precioso no ha ampliado la carretera. Es increíble que a partir del Óvalo hacia adelante hay 2 vías de ida, 2 vías de regreso. Y desde Moche hasta acá, una vía de ida, una vía de regreso. Y ahora venía, por ejemplo, una fila de camiones y hay que ir despacio. Pero siempre he sido así medio correlón con el carro. Y yo le cuento pues a mi esposa que una vez cuando yo tenía 18, 19 años, estaba manejando, ¿qué maniobra habré hecho? Temeraria seguramente, que un señor ya mayor agarró y paró el carro y me dijo, ¿quién te enseñó a manejar? ¡Satanás! Y yo, lejos de molestarme, me dio risa, ¿no? Y me lo guardo siempre para recordar a este sabio señor, para bajar la velocidad, ¿no? Entonces,
muchas veces nosotros también nos arriesgamos. Nos arriesgamos los que tenemos movilidad propia y salimos con el tiempo con la justa. Mira, si tu esposa, si tus hijos se demoran y no se alistan, chao, se la cuentas después. Los dejas 2 domingos, el tercer domingo van a estar primero limpiándote el carro. Pero nosotros tenemos que ser así puntuales, ¿de acuerdo? Bien, mis amados. Y lo mismo también, los que vienen en los buses, por favor, también he tenido yo la mano. Disculpen ustedes que interrumpa un poco y les dé este refrigerio y en vez de seguir con la palabra, pero les digo para que no cometamos esos errores. También tengo entendido que a veces los buses, ya está el bus, está llenándose, están llenos. Es que no ha llegado Panchita. Ah, ya va a llegar Panchita. Espérese, maestro, espérese un ratito, que llegue Panchita. ¿Qué Panchita ni Panchito? No llegó, se quedó. El bus tiene que salir a la hora, porque también al chofer no se le va a decir que corra, maestro. Entonces también los que viajan en el bus, también vean sus horarios y que estén puntuales en el lugar del encuentro, ¿de acuerdo? Y los buses salen con o sin pasajeros, pero salen igual. Bueno, ahora sí volvemos a la palabra del Señor, que ustedes me distraen mucho, y dile al que está a tu lado, ya ves, tú tienes la culpa. Apaguen sus celulares, maten los celulares, maten al diablo que está en el celular. No me digas que estás siguiendo la historia y que estás viendo la palabra, estás chateando por ahí. Saca eso. Bueno, en el versículo 15 nos habla que somos el suave aroma que se esparce, un aroma que se esparce, un aroma que se transmite. Porque si tú tomas de ese aroma, si tú te mojas en el aroma de Cristo, tú vas a salpicar aroma de Cristo a otros. Si tú te mojas en el aroma de Satán, tú vas a salpicar aroma de Satán a otros, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que cuidar a qué olemos nosotros. Y dice ahí que es un suave aroma que se esparce para los que se salvan y para los que no se salvan. ¿Por qué? Porque tú eres el mensaje. Tú no eres un mensajero, tú eres el mensaje. Lo que yo te decía de ese entrenador de la empresa en la cual recibimos, él tan solo con su montarse en su carro, en un Mercedes y estar bien vestido, ya empezó a dar un mensaje de prosperidad, un mensaje de un hombre próspero, un hombre sabio, un hombre que sabía manejar su vida y organizar y administrar su vida. ¿De acuerdo? Entonces el mensaje llega con uno mismo. Antes de abrir los labios, antes de abrir la boca, tú eres ese mensaje que huele al Señor. Nosotros encontramos que a veces uno está oliendo a derrota, uno huele a cansancio cuando estamos con una cara que ya no damos y sí, estoy cansado. Es natural, somos cuerpo y el cuerpo también se cansa y por eso también nosotros necesitamos descanso. Algo que el pastor Renovato me decía, me compartía, en un momento que estuvimos conversando, me decía, mire pastor, hay algo que yo también he entendido, que cuando uno no descansa, uno está pecando. ¿Cómo así? Le digo. El Señor hizo los cielos y la tierra y todo en 6 días y un día descansó para Él. Porque nosotros queremos ser más que Dios y trabajar los 7 días y estar ocupados los 7 días y no tener un descanso para nosotros y para nuestra familia. Que nosotros tengamos este día, un momento previo al todo el día de descanso con el Señor, eso es muy bueno porque hay que honrar al Señor en un día a la semana. Pero también tener un tiempo de descanso. Uno no puede estar dando y haciéndose el Superman. No, yo todavía puedo. No, yo hoy estoy fuerte y tirar para adelante. No, yo les cuento también en carne propia. Yo experimenté un tiempo cuando yo era viajero, iba por la Sierra Central y un tiempo nosotros, o sea, digo los visitadores médicos de la Sierra Central, viajábamos de Tarma para entrar a San Ramón, La Merced, Chanchamayo, ¿de acuerdo? Y hay una carretera sinuosa y muy peligrosa que le llamaban, esa carretera, ese sector le llaman Carpapata, y porque es con curvas y contracurvas, pegada a un cerro y al otro lado hay un precipicio, hay lugares en los cuales hay un tremendo precipicio. Yo le digo, cuando me casé con mi esposa, con Teresa, nos amamos hermosos y le decía, oye, nuestra luna de miel va a ser eterna porque vamos a estar viajando todo el tiempo porque le iba a llevar a todos mis viajes. Pero nos casamos, nos fuimos de viaje, estuvimos en Huancayo, nos casamos en Huancayo, nos fuimos a Tarma, ay maravilloso Tarma, qué bonito, la perla de los Andes y que flores por acá y flores por allá, qué bonito, el hotel precioso, maravilloso y todo muy hermoso. Y bueno, después de Tarma,
A los 2 días tenía que ir a Chanchamayo. Así que nos vamos a Chanchamayo y comenzamos a ir por la carretera, la única carretera que hay, que es Carpapata. Y cuando a la primera curva, y hay curvas en las cuales tú te encuentras con otro camión que está regresando y uno de los dos tiene que retroceder. Tiene que retroceder. Generalmente no hay nada escrito ni estipulado, pero generalmente el que está subiendo es el que tiene, se le da la preferencia. Y el otro tiene que ir retrocediendo. Y ojo que les digo, a un lado tienes el cerro y al otro lado tienes precipicio. Entonces tienes que retroceder hasta un lugar que más o menos sea un poquito ancho para darle pase al otro. A la primera curva que encontramos, y habían ahí en esa curva un montón de crucecitas que habían puesto la gente. Y mi esposa me dice, ¿y eso qué es? Ah, la gente que se ha muerto ahí. Yo me bajo, me dijo. ¿Qué? Yo me bajo, yo me regreso a Tarma. No, me dice, vámonos a Tarma. No, le digo, tenemos que hacer. Y yo por acá paso todas las semanas, todos los meses. Y se asustó. ¿Por qué? Porque sí, es feo. Entonces esa carretera comenzaron a ampliarla. Pero como que tenían que ampliar y escobarle al cerro, dinamitar y hacer carretera, entonces hubo un tiempo en el cual cerraban la carretera en varias horas durante el día, y si uno iba a cruzar hacia el otro lado tenía que irse o bien de madrugada o bien ya a la medianoche. Entonces yo recuerdo mucho que en esos viajes yo estuve muy cansado y estuve viajando mucho, también por motivos de la lluvia y que se afecta la Sierra Central, toda la sierra, y creo que llegué hasta Oxapampa, que es más allá de Chanchamayo, Oxapampa, Villarrica, y ya de regreso, ya para regresar a Tarma también, regreso de madrugada y prácticamente no dormía. Dormía 1 hora y seguía para adelante. Y yo les digo, cuando llegué a Tarma, en ese viaje, cuando llegué a Tarma me bañé todo y salí a trabajar en ese día, no podía hablar bien, se me enredaba la boca, se me enredaban las palabras, la lengua, y no gesticulaba. Y un médico me dijo, chico, ¿qué pasa? ¿No estás durmiendo bien? Y yo le digo, ¿cómo sabe? Porque yo me veía bien, me bañaba. Me dice, estás con mucho cansancio. Tú tienes que parar la máquina y descansar. La salud se deteriora cuando uno no descansa. Cuando uno se quiere dar el Superman o la supermujer y quiere estar trabajando y dando, porque uno tiene necesidades económicas también, yo lo entiendo, pero el pastor Renovato me decía, es necesario que el ser humano descanse. Y Dios lo dijo. Dios manifiesta que uno tiene que descansar un día a la semana. Entonces nosotros a veces ese cansancio que llevamos a cuestas, creemos que no lo sentimos, pero después está desgastándonos. A veces nosotros olemos a derrota, olemos a que hemos sido vencidos, o tenemos ese olor de temor, de miedos. Uno se vuelve inseguro, temeroso y teme de todo. Y uno considera que las cosas que están haciendo va a ser en tu contra y las cosas se van a poner peor. Hay personas que se imaginan lo peor de lo peor de lo peor, más lo peor, de todas las cosas que puedan estar sucediendo. Y no les falta razón a veces, porque muchos hemos experimentado que a veces hay una desgracia, hay un problema y encima se añade otro más y encima otro más. Y hay un dicho que dice, ¿no? Tras de cuernos palos, dice, ¿no? Decían las señoras. Entonces, porque se añaden. Yo tenía un amigo que fue mi jefe que me decía, las desgracias son cobardes. Y yo le decía, ¿por qué? Porque nunca llegan solas. Siempre van acompañadas de una desgracia mayor. Entonces, a veces nosotros nos sentimos temerosos de las cosas que se están dando, de las cosas que circundan. Miren, en el año 2020, cuando se desata el COVID, ¿cuántos de nosotros estuvimos temerosos de que la muerte nos iba a tocar? Han pasado 5 años y estamos viviendo y fregando al ser humano del costado, ¿no? Entonces, hemos sido sobrevivientes y seguir para adelante. ¿Cuántos hemos pasado situaciones difíciles, situaciones críticas, pero sin embargo el Señor de una u otra manera nos ha sacado para adelante? Yo ayer conversaba con un amigo de otra ciudad y realmente este amigo con familia y con todo está desesperado. ¿Saben por qué? Porque en su familia no sé qué habrá sucedido y tiene que pagar el día de mañana $80,000. ¡Wow! Dije, ese es un gran problema, porque él no tiene esa cantidad. Y de la noche a la mañana o en 2 días, y me llamó a mí
Y yo le iba a decir, como decía mi abuela, a Juan Calato le pides camisa. Me decía, no, Reinaldo, me dice, y yo sé que esa cantidad tú no lo vas a poder tener, pero si conoces a algún empresario, un financista que pueda darme un préstamo. ¿Quién te va a prestar $80,000 de un día para otro? Nadie, y más sin conocerlo. Entonces, hay situaciones críticas, pero yo le digo, mira, yo creo que tú ni yo estamos viendo la salida. Todo es un panorama oscuro, pero el Señor va a darte una salida, créelo. Sigue para adelante. Entonces, el temor, como mencionábamos hace unos momentos en las ofrendas, con esa viuda decía, no tengo ni aceite, no tengo más que un poco de harina, un poco de aceite, para dejarnos morir. Ya no tengo futuro. Y miren ustedes, la fe de esta mujer le abrió las puertas para muchos más años de vida. Porque ella obedeció, ella creyó. Y el Señor le abrió las puertas de más vida, de nueva vida. ¿Para qué? Para que ella pudiera creer y nos enseñe a nosotros de creer en la desgracia, creer en la mala situación que podamos estar viviendo y no oler a dolor, no oler a miedo. El Señor lo que quiere es que tú transmitas a tu casa, a tu familia, a tus relaciones, a tu ministerio en el cual estás, que transmitas un perfume agradable de fe, un perfume agradable de amor, de que el Señor lo ha dicho y el Señor lo hará. Si nosotros vamos a Juan capítulo 12, para terminar, Juan 12, versículo 2, dice, y le hicieron allí una cena a Jesús en Samaria, en Betania, en la casa de Lázaro. Marta, habla de los tres hermanos, servía. Lázaro era uno de los agasajados en esa cena porque había resucitado. Estaba sentado a la mesa juntamente con Jesús. Y María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Con sus cabellos los secó. Y la casa se llenó del aroma, del perfume. Los que estaban en esa cena, además de los invitados, Marta, María, Lázaro, eran creyentes, eran discípulos, seguidores de Jesús, ¿de acuerdo? Pero encontramos la diferencia en esos tres grupos grandes de creyentes. Uno, el activismo de Marta, que no digo que sea malo. Está preparando la mesa, está limpiando los platos, está sirviendo acá, está tendiendo las sillas y todas esas cosas. Está actuando, no es malo. Lázaro, uno de los agasajados, el del testimonio, está sentado, atento a lo que el maestro va a hablar. No es malo, así como ustedes que están sentados. Las Martas están ahí desde el callejoncito con su paleta hasta los que están acá, también son las Martas. Están obrando, están actuando. Pero una de ellas, uno de los hermanos, María, ¿qué es lo que hizo? Tenía un frasco de perfume de nardo puro. El costo era más o menos como el salario de todo un año. Multiplíquenlo ustedes. Un frasco de perfume, poniéndolo en sueldo mínimo tan solo, multiplíquenlo por 12 meses, más de 12,000 soles de hoy costaría ese frasco de nardo puro, que quizás ella lo guardaba para cuando ella se casara y poder perfumar su lecho. Y ella vio que la oportunidad de tener a Jesús en su casa era superior para lo que ella había guardado ese frasco. Era costumbre en las cenas, en las comidas, que cuando iba un comensal, el anfitrión ungía la cabeza con un aceite a los invitados. ¿Por qué? Porque por esa costumbre, como eran lugares calurosos, comenzaría a transpirar el invitado, y al tener
el aceite sobre la cabeza ungido, entonces va a salir buen olor, ¿de acuerdo? También ponían una palangana, una vasija con agua para que se laven los pies de la tierra polvorosa que habían venido, ¿de acuerdo? Pero nadie en ese momento hizo nada de eso. Y María no estaba delegada para hacerlo, porque tenía que haberlo hecho sería Lázaro, o el que había sido el que organizó la cena. Y María lo que pudo hacer es ungir la cabeza de Jesús. Pero ¿qué es lo que hace María? Dice que María toma la libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y limpió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. No se sintió digna de poder tocar la cabeza de Jesús, sino se puso a los pies, en señal de sumisión y de entrega a los pies de Jesús. Y el frasco lo regó en sus pies y lo secó con sus cabellos, los pies. El cabello para la mujer del Oriente, Medio Oriente, es el símbolo de honra y de dignidad. Por eso es que los musulmanes también exigen que las mujeres anden con sus velos tapándose el cabello. Entonces no se puede ser descubierta más que por su padre o por su esposo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo ella con los cabellos, con la honra, se puso a los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que llenó del aroma de este perfume toda la casa. Del aroma físico, pero también del aroma de honra y de respeto. Y esto hasta nuestros días se ha leído y pocos son los que lo tomamos en cuenta para honrar a nuestro Señor. Porque muchos, como una Marta, podemos caer simplemente en el activismo. De hacer un evento, de hacer un seminario, de hacer un culto, de hacer una misa, de hacer algo, de hacer esto, de hacer otro. Y lo tomamos como un activismo más y que con eso vamos a agradar a Dios. Yo no digo que desagrade eso a Dios, el preparar las cosas para poder hablar del Señor. No digo eso. Pero también muchos pueden caer en la religiosidad como Lázaro, de sentarse a esperar que Jesús hable, que Dios hable, que Dios nos diga A, B, C y punto. Pero no lo llevamos por obra. María lo tenía todo eso revelado. El poder servir como Marta, el poder escuchar como Lázaro y el poder honrar como tenía en su corazón. A lo cual discrepó Judas Iscariote. Dijo, qué desperdicio, se ha podido vender eso y dárselo a los pobres. Y no porque él fuese muy dador, sino que al que no es dador, le incomoda el que es dador. Cuando tú le vas a dar algo al Señor, hazlo. No niegues, porque hay personas detractoras y que dicen que no. Los que critican el diezmo de las iglesias evangélicas son los que nunca dan, porque son unos roñosos, pero son los primeros que ponen rodillas en el suelo para pedir cuando tienen la necesidad. Nosotros debemos aprender a perfumar al Señor, a honrar al Señor, antes de que Él nos los diga, antes de que Él nos... Miren, yo sinceramente siempre he pensado que para llegar el momento de las ofrendas y los diezmos, no se debería predicar, sino que todos lo hagan de corazón, como es el diezmo y la ofrenda, es lo que uno dispone y lo que uno ha puesto en su corazón. Y si se predica y si se dice, es porque la palabra también dice que no podemos nosotros menospreciar, que no podemos reducir la palabra y que tiene que ser predicada toda. Y que hay muchas personas que son nuevos, hay muchas personas que tienen poco tiempo y que necesitan escuchar. Que no es una invención de los pastores y de los evangélicos para sacarle la plata a la gente, sino es una honra para el Señor. Es una honra que tú te puedas sentar hoy día en una silla y no en un ladrillo. Es una honra de que tú, tu hijo, el hijo del Señor, puedan estar guarecidos de un sol que pueda ser implacable o de un viento con mucho frío que pueda afectarte más. Es muy importante de que podamos nosotros acondicionar y que tengas un baño donde poder ir a hacer tus necesidades y no una letrina donde tienes que ponerte de cualquier forma y exponerte a que te falten el respeto. Es importante que nosotros podamos estar predicando y compartiendo también de las buenas costumbres de un ciudadano, porque nosotros somos la imagen del Señor en el mundo. Para los que no creen, ¿de acuerdo? Porque dice lo que
hace unos momentos leíamos, porque somos suave aroma en los que se salvan y en los que se pierden también. Nosotros somos ese suave aroma que tenemos que transmitir a otros. Nosotros no podemos estar en un ministerio, en una iglesia, en una ciudad y tener resentimientos con otros, de que no queremos conversar, que no queremos hablar, que no queremos darnos la mano, que no queremos darnos un abrazo. Nosotros no podemos estar en una ciudad o en una nación criticando al gobernante de la nación, cuando lo que tenemos que hacer es orar. Mire, ni Dina Boluarte, ni Donald Trump, ni el presidente que pueda llegar a nuestro país va a cambiar el mundo. Quien va a cambiar el mundo es Dios a través tuyo. Olvídate que vamos a orar para que el Señor ponga a un cristiano como presidente. Mentira. Nosotros somos los que vamos a hacer ese trabajo, trayendo un grato aroma sobre la nación, un grato aroma sobre la ciudad, un grato aroma sobre tu vecindario, un grato aroma sobre tu familia. Nosotros tenemos que perfumarnos del Señor, llenarnos del perfume del Señor para llenar nuestra casa. Cuando esta mujer María, ella no buscó el privilegio de ser nombrada, de ser identificada, de predicar, de ser escuchada. Ella no dijo palabra. No le interesó lo que Judas o lo que los discípulos puedan decir. No le interesó lo que Marta o lo que su hermano Lázaro dijera de ella o de su acto. No le interesó que Lázaro le diga: ¿qué estás haciendo? Eso a ti no te compete. Eso no es de tu competencia. Tú no tienes por qué hacer eso. No le interesó lo que pudieran opinar. Ella se sentía bien dándole al Señor, dándole de corazón al Señor. Y nosotros tenemos que oler a Cristo para poder perfumar, para poder llenar de ese aroma del Señor el lugar donde tú te mueves, el lugar donde tú estás. Así una comparación tonta de ese perfume que yo me echaba y que toda la casa de mi esposa, mi esposa se llenaba del perfume. Pero eso es en lo espiritual, que tú te llenes del Señor para que los que están en el ambiente que tú vives puedan ver en ti una persona distinta y diferente, y es porque hueles a Cristo. Oler a Cristo con sus sacrificios, con sus esfuerzos, con sus momentos de hombre que tuvo de temor o de inseguridad o de ira en algunos momentos, pero oler a Él, oler a Cristo para tomar esa responsabilidad de aromatizar, de odorizar. Odorizar es esparcir perfume, esparcir ese perfume del Señor. Es el llamado que Dios quiere, que tú tengas ese aroma de vida, un aroma que pueda imprimir a los demás vida y no muerte, esperanza y no desgracia, no temor sino valor, de que puedas tú con tu presencia nomás, aún sin mencionar palabra, puedas transmitir eso. Yo en un momento os he mencionado de un hermano que llegó a ser pastor, y con tan solo conversar con él, con tan solo pararte delante de él, con su mirada transmitía la paz del Señor en él. Comenzó a cambiar el ambiente, y él era un hombre mundano, pero comenzó a cambiar el ambiente cuando él comenzó a oler a Cristo. ¿A qué hueles tú? ¿Cuál es el olor que hay en ti? ¿Qué es lo que tú transpiras? Un tiempo a mí se me dio, me gusta mucho el ajo, a mi esposa lo odia, y a mí se me dio por comer ajo, y aún el ajo licuado, así tipo crema, me lo echaba en el pan, en todas las formas lo comía el ajo. Mi esposa estaba desesperada, se quería divorciar, creo, porque en la noche el cuarto, el dormitorio, olía a ajo. Yo decía: pero yo no he comido ajo en la noche para que mi esposa no se incomode, pero es lo que transpiraba. Comienzas a oler lo que comes. Traga la palabra del Señor para que huelas a Cristo. Tienes que vivir en la presencia de Dios para que huelas al Espíritu Santo. Comienza a obedecer al Padre para oler a obediencia y a fe para Dios.